Estamos de regreso en este su programa Salud Integral. Hoy, como les anticipé, vamos a hablar acerca de impedimentos visuales. Para ello tenemos con nosotros al doctor Nelson Guerrero. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, doctora, por la invitación. Así que este tema va a estar muy interesante, no se lo pierda. Yo sé que va a contestar muchas preguntas que usted tiene. Y doctor, díganos, ¿qué podría usted aclararnos acerca del ojo humano? ¿Qué nos va a comentar hoy? Ok, en realidad el ojo humano es sumamente complejo. Se dice que es una excavación de lo que es la parte del cerebro, porque en realidad el ojo en sí no ve. En realidad lo que ve es en la parte del cerebro atrás, en la parte occipital. Entonces, una forma sencilla de explicarlo es como una cámara fotográfica. Si vemos bien, imaginémonos las cámaras fotográficas de antes, que traían un rollo, un negativo, ¿verdad?, en la parte posterior de la cámara. Entonces, donde el ojo capta la imagen, enfoca el objeto y la transmite a lo que es el negativo, y de ahí se da posteriormente la imagen. Igualmente es el ojo, captamos la imagen, enfocamos y por los rayos de luz se transmiten a través de la retina y el cerebro interpreta lo que podemos estar viendo en ese momento. Ah, correcto. ¿Y qué impedimentos visuales existen o cuáles son los nombres de estos impedimentos visuales? Ok, en sí impedimento visual es ya una pérdida visual, sea parcial o total en la visión del ser humano, del ojo. En sí hay varios impedimentos visuales, como lo son el glaucoma, que es la presión alta en el ojo, como lo que es retinosis pigmentaria, que es un daño en retina. Pero los más comunes, los que queremos darle énfasis hoy, son a los que comúnmente uno escucha, a los que llegan todos los días las consultas, que son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y lo que es la presbicia. Es decir, esas son, doctor, las más frecuentes. Las más frecuentes, podemos decirle que gracias a Dios son las más frecuentes, porque hay serios impedimentos visuales muy severos que sí causan bastante problema visual. Entonces estas son de las más leves. Podríamos decir que entre más leves, pero sí producen ciertos síntomas y signos ahí importantes. Ah, bueno, ¿usted nos puede hablar un poquito acerca de esos síntomas y signos? Ok, el más común y el que todo el mundo escucha, porque es la frase más simple de aprenderse, que es la miopía. Vemos en la calle que cualquier problema visual le llaman miopía, pero en realidad miopía es mala visión de lejos. Si podemos ver en la pantalla de sus televisores, hay una imagen en donde hay un punto blanco antes de llegar a la retina. Eso es porque la imagen no está llegando correctamente a la retina. Un ejemplo muy importante que yo siempre les trato de explicar a los pacientes es que imaginémonos que esta imagen, este lapicero, es lo que estamos viendo y esta es mi retina. Todo lo que llega a nuestra retina llega en una forma invertida, pero en el caso de los miopes la imagen nunca llega a nuestra retina, sino que la imagen se forma antes. Entonces eso nos produce esa visión borrosa de lejos. La forma de tratarlo es mediante un lente, poner un lente negativo al frente, ¿verdad? Eso después se los explico más adelante, y hacer que esa imagen logre enfocar en retina. Eso es por un caso lo que es la miopía. Correcto. En el otro punto, doctora, así en esa imagen que sigue, así es como ve un miope. Un miope ve muy bien de cerca, pero de lejos ve muy mal. Y por otro lado está lo que es la hipermetropía, que es lo contrario a lo que es la miopía. La hipermetropía se da que en la imagen que ustedes están viendo en este momento, el punto rojo que está en la imagen se pasa de la retina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que igualmente, volvemos al gráfico del lapicero, la imagen está acá, es la que vemos, pero en mi retina la imagen se proyecta después de mi retina, entonces no hay un buen enfoque. La hipermetropía en realidad es uno de los padecimientos visuales que menos, en cierta forma, en porcentaje, es uno de los que menos padecen las personas, pero no deja de ser importante porque produce también visión borrosa. Ahora, en la siguiente imagen podemos ver cómo ve un hipermétrope. Vemos que la imagen a distancia se ve bien,
y la distancia de cerca se ve borrosa. Vale recalcar acá, doctora, que en la hipermetropía en personas antes de los 30 años produce más síntomas que mala visión. Lo hemos notado a través de todos los años de estar trabajando, de que en personas menores de 30 años lo que más produce es mucho cansancio, mucha fatiga visual. Son pacientes que andan con los ojos rojos, que se andan frotando mucho los ojos. Correcto. Entonces producen más síntomas que visión borrosa. Después de los 35 años puede decirse que sí produce este tipo de borrosidad. Y doctor, para estos impedimentos, ¿hay alguna edad o se puede presentar a cualquier edad? A cualquier edad se puede presentar. Es más, en lo que es, hay niños de meses que ya usan correcciones visuales para poder corregir un poco el daño visual. Correcto. Otro dato importante, otro impedimento visual importante es lo que es el astigmatismo. El astigmatismo, como pueden ver ustedes en la imagen, vemos que la imagen sí llega correctamente a la retina, pero si ustedes ven en la parte inferior de la imagen, ven que hay 2 puntos. ¿Ok? Eso precisamente es el astigmatismo. Y volvemos al gráfico del lapicero. Es que aquí está mi retina, pero un ejemplo muy simple es que la imagen que llega a mi retina, pongámoslo así, llega en una forma torcida. ¿Sí? Entonces el cerebro no va a interpretar la imagen torcida, la va a interpretar borrosa. Entonces la función de un lente o de lo que se le haga como tratamiento a ese ojo es darle una mejor ubicación a esa imagen y en retina ya va a captar mejor la imagen. Corrige la posición, digamos, de la imagen que llega en retina. Correcto. Ahora, ¿cómo veo un astigmata? En esta forma. En esta imagen podemos ver un ojo pues normal y un ojo astigmático. En ese punto, en la posición astigmática, levemente se ve como corrida la imagen. Eso es el astigmatismo. Muchos pacientes interpretan esto como visión, como que se le hace una sombra a las letras cuando están leyendo. Es una forma muy simple de interpretar como lo que los pacientes le explican a usted en su consulta que eso es lo que los síntomas que presentan. Sí, la visión borrosa. Correcto. Y ahora, la presbicie. La presbicie es llamada de todas formas. Ocurre después de los 38 a un rango de 42, de ahí inicia. De los 38 años a los 42. Entonces, se le llama, científicamente o el nombre médico se le conoce como presbicie, pero en realidad comúnmente la gente lo refiere a visión corta de brazos, visión larga de brazos, visión del puño de años, todo eso porque por eso mismo se da. En la imagen que están viendo, pueden ver una parte ahí que dice cristalino. ¿Sí? Doctor, perdón que le interrumpa, eso es porque la gente empieza a leer de largo y de extender. lejos, porque se les dificulta mucho la visión de cerca. Ah, correcto. Y inicia a los 38 años, va a un rango de 38 a 42 años, y de ahí se detiene a los 65 a 70 años. Ajá. Entonces, es algo que por más que uno no quiera usar lentes, llega un momento en donde es necesario colocar lentes. Como que ya el brazo no le va, ya no le va a dar. Correcto. Ahora, ¿por qué se produce? Que es algo importante que en todo el mundo se pregunta. Es que en esa imagen ven un lente que se llama cristalino. Ese lente cristalino es como una burbuja llena de aumento, ¿verdad? Y el lente para ver de lejos se engruesa y para ver de cerca él se aplana. Él hace este movimiento porque como el lente tiene aumento, él necesita modificar ese aumento dependiendo de lo que queramos enfocar. Por eso la relación al principio con una cámara. Cuando llegan los 40 años, los músculos o las fibras que mueven ese lente van perdiendo esa elasticidad y por ende pues se va perdiendo el enfoque de cerca. Ah, correcto. Esos son los 4 impedimentos visuales más frecuentes. Correcto. ¿Y cómo podemos comprender un poco mejor estos impedimentos más comunes? ¿Cómo usted explicó las características?
Y las personas, los televidentes, normalmente en casa, ¿cómo pueden comprender un poco mejor estos impedimentos visuales? Ok, la miopía como visión borrosa de lejos. El astigmatismo va muy relacionado con la miopía y también produce mala visión de lejos y también desenfoca de cerca. La hipermetropía se da más que todo en mala visión de cerca, ¿verdad? Junto con la presbicie. Son factores importantes de que quise tomar en cuenta este punto porque es lo que más consulta a las personas. Por ende es que quise traer este tema acá. Correcto. ¿Y en qué forma, doctor, pueden tratar los pacientes este tipo de problemas? Ok, el más común y el que se ha utilizado por años es lo que son los lentes oftálmicos, lo que es la gafa, el anteojo en sí. Ese es el método más antiguo, ¿verdad?, que ha existido por años y es uno de los más efectivos en realidad. Han aparecido otras técnicas, lo que es el lente de contacto, ayuda montones a lo que es mejorar esos impedimentos visuales. Y el otro punto es lo que se está usando mucho ahora es la cirugía refractiva, que es un tipo de cirugía que se hace a base de la córnea, que pues en otro momento se los explicaré en una forma más precisa, pero se trabaja a nivel de córnea y lo que se hacen son unos cortes para ir corrigiendo ese impedimento visual. Pero esas son prácticamente una de las tres técnicas que se usan. Como les dije anteriormente, la más común es el anteojo, que podemos mejorar prácticamente esos impedimentos. Sí, doctor, usted mencionaba los lentes de contacto, que uno normalmente escucha a las personas hablar que es peligroso, que irritan los ojos y que se pueden ir hacia la parte posterior del ojo. ¿Qué nos dice usted al respecto? Ok, todo eso muchas veces es el efecto de lo que la gente, o experiencias de lo que la gente pasa, pero en realidad no es así. Si se han producido infecciones en los ojos por usar el lente de contacto, ha sido por la mala manipulación del mismo. El utilizar o manipular el lente con las manos sucias es terrible para el ojo porque el lente se contamina y eso nos puede llevar hasta una úlcera corneal, que es lo que más sufre la gente con el lente de contacto. Pero en realidad el lente de contacto es demasiado bueno para corregir problemas visuales. El hecho de que tengamos un lente en el ojo nos pueda corregir por cualquier parte que veamos el daño visual. Entonces es algo importante. Correcto. Y con respecto a lo que es de que el lente se va hacia adentro, eso es aquí atrás, en la parte posterior del párpado, ahí pega. El lente lo que hace es enrollarse, pero él nunca se va a ir hacia la parte posterior. Ahí hay pared, ahí choca con el párpado superior o inferior, que ahí nunca se va a ir hacia atrás el lente. Correcto. Entonces eso se debe a una mala manipulación del lente. ¿Y qué cuidados debe tener el paciente con estos lentes de contacto para que no caiga en este uso incorrecto? Ok, la número uno, el buen lavado de manos antes de manipular el lente. Es importante, las uñas limpias, todo bien limpio a la hora de utilizar el lente. Una buena asepsia. Y sobre todo, las mujeres, más que todo, a la hora de utilizar mucho maquillaje, pues antes de manipular el lente, pues retirarlo antes para poderlo manipular bien, para que el lente no se contamine tampoco. Con el maquillaje, correcto. Así es. ¿Y en qué forma se tratan estos problemas? Entonces usted nos dijo que con lentes, ¿verdad? Con las gafas normalmente, con los lentes de contacto, y ya cuando son cuando ya son problemas más severos, entonces ya se recurre a la cirugía. Y podemos ya incrementar lo que es una buena salud visual. ¿Qué consejo nos daría usted para finalizar, doctor? Cosas importantes de eso. O sea, hábitos para una buena salud visual es importante. Como lo mencionaba anteriormente con lo del maquillaje, tener una buena higiene en la cara a la hora de en todo sentido, para los ojos, no forzar la vista, eso es importante. Muchas personas por orgullo, no sé por qué, no se resisten a usar lentes sabiendo que ven mal
y eso hace que el problema visual se incremente simplemente por no usar un lente o una gafa. En el tiempo propicio. Exactamente, cuando se recomienda, pues para eso es. Por eso un hábito bueno es no forzar la visión. Dormir lo suficiente, ¿verdad? La córnea necesita una buena oxigenación y la única forma de recuperar todo lo que sufre la córnea en el día es durmiendo. Con las horas de sueño se recupera. Lo que es la erosión de la córnea. Correcto. Evitar el tabaquismo, todos sabemos que el daño que produce el tabaquismo, pues en el ojo también va a afectar en lo que es retina y lo que es parte del humo en el ojo. Y evitar por todos los medios rascarse los ojos, ¿verdad? Evitar eso. El ojo sufre mucho cuando con nuestro puño distorsionamos la córnea en una forma tan severa que produce daños visuales. Y otra forma importante es usar los lentes adecuados. Muchas veces usamos los lentes de la abuelita Toña, del quien ya no está, de mi hermana, y eso ocasiona de que no se adquiere lo que la persona tiene, pero sí puede producir problemas visuales. Sobre todo en personas que les cuesta leer un poco, son las personas que más buscan esos lentes y no es recomendable. Correcto. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros en este programa de salud integral. Ha sido un placer tenerle aquí. Y para ustedes televidentes, no se vayan porque seguimos con nuestro próximo segmento que es salud espiritual. Ya regresamos. Estamos de regreso en este segmento de salud espiritual. Vamos a tocar un tema que yo sé que va a edificar tu vida y es cómo salir ileso del foso. Si leemos la palabra en Daniel en el capítulo 6, nos habla acerca del rey Darío, cómo este rey en su reinado, valga la redundancia, tenía 120 servidores. Y tenía 3 gobernantes sobre estos servidores. Y dentro de ellos se encontraba Daniel. Pero dice la palabra que sobre él había un espíritu superior. Cuando tenemos la presencia de Dios sobre nuestra vida, hay algo superior. Hay algo que la gente empieza a notar y te dice, tú tienes algo diferente. Y esto que Daniel tenía, ese algo diferente, ese espíritu superior, fue lo que le hizo a él salir ileso de ese foso de los leones donde él fue echado. Porque te voy a relatar un poquito por si no conoces esta historia. Así que Daniel fue uno de estos gobernantes, de estos 3 gobernantes sobre estos 120 servidores del rey Darío. Pero como había ese espíritu superior sobre él, esos 120 servidores empezaron a tener envidia de Daniel y empezaron a tenderle una trampa y dijeron, rey, es un decreto que si en unos días, específicamente 30 días, alguien pide algo a un Dios o a una persona diferente de ti, rey, entonces que sea esta persona echada en el foso de los leones. Porque ellos sabían que Daniel era un adorador y así le iban a tender esta trampa. Y claro, como Daniel no perdía tiempo, como Daniel era un adorador y él adoraba 3 veces al día, así que ellos lo vieron adorando al Dios vivo y verdadero y fueron a decirle al rey, tú diste un decreto, rey, y lo tienes que cumplir. Así que el rey luchando, porque él amaba a Daniel, él luchando para salvarle la vida a Daniel, pero no se pudo porque se tenía que cumplir ese decreto. No se podía evadir ese decreto. Así que
el rey no le queda más que mandar a que Daniel sea echado en el foso de los leones. Y dice que el rey no pudo dormir toda aquella noche. Es más, no cenó. Él estuvo en ayuno, que a él le dolía que Daniel fuese echado en ese foso. Así que el rey estuvo ayunando y estuvo sin dormir esa noche, y en la mañana siguiente fue en carrera a ver qué le había pasado a Daniel. Y él le habló: Daniel, ¿te ha salvado el Dios que tú tienes? Sí, mi Señor. El Dios que tengo ha enviado a un ángel que ha cerrado la boca de esos leones. Y sepa usted que esos leones estaban con hambre por muchos días, porque aun cuando la gente era echada ahí, era devorada antes de que cayese en el foso. Ahí vemos manifiesto el poder de Dios, de cómo rescató a Daniel del foso de los leones. Así que, ¿cómo fue librado Daniel de ese foso de los leones? Hay 3 aspectos importantes que debemos de tomar en cuenta. Dice en el verso 4 que era un hombre de testimonio, un hombre que vivía en santidad. Dice que ellos trataban de ver cómo le tendían una trampa, a ver en qué mal lo encontraban, pero no hallaron en él ninguna falta. Era un hombre que vivía en santidad, era un hombre de testimonio. Esta es la primer clave para salir ileso de ese foso, para salir ileso de toda trampa del enemigo: la santidad. Número 2, dice que este hombre era un hombre que se arrodillaba 3 veces al día. Él se arrodillaba y clamaba al Señor y le adoraba. Dice que le adoraba, oraba a él y le daba gracias. En este segundo punto vemos 3 palabras claves: se arrodillaba, oraba y daba gracias. Así que debemos de tener en cuenta estos aspectos que hicieron a Daniel un hombre de santidad, un hombre adorador. Y estas particularidades de Daniel son las que van a librar tu vida de todo ataque del enemigo. Debemos de doblar rodillas, debemos de buscar la presencia de Dios para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nuestras vidas y toda obra del enemigo sea anulada y sea cancelada sobre tu vida. Número 3. Dice en el verso que él le servía a Dios. Él estaba ahí clamando, él estaba adorando y también le servía a Dios porque él era un intercesor. Podemos ver a través de la palabra estas particularidades en Daniel, que son las que llevan a un cristiano a tener un espíritu superior como el de Daniel, a tener la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida para que seas una persona diferente. Así que si queremos ser personas diferentes y que las personas puedan decir: este hombre, esta mujer tiene algo diferente, debemos de buscar la presencia del Señor. Número 1, llevar una vida de santidad, llevar una vida de testimonio, doblar rodillas, clamar al Señor, orarle a Él, darle gracias por todo y servirle con todo nuestro corazón. Y si tú dices: no puedo servir al Señor porque no le conozco, hoy yo te invito para que hagas esta oración y que el Espíritu Santo pueda ser derramado sobre tu vida al entrar Jesús en tu corazón. Di esta oración, dila con todo tu corazón, porque dice la palabra en Romanos 19, que si confiesas con la boca y crees con el corazón, entonces serás salvo. Di esta oración con todo tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que he fallado, pero también reconozco que tú derramaste tu sangre por mí en la cruz. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados. Hoy confieso que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador. Lléname con tu Santo Espíritu en esta hora.
En el nombre de Jesús, amén. Recuerden nuestro programa Salud Integral, todos los jueves a las 9 de la mañana, y nos puedes ver a través de internet. Solamente pones ahí en Google, pones Cristovisión, canal 31, ver en vivo. Nos vemos.